El Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico presenta el programa Aquí hay un muchacho, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Que tiene un corazón. Ahora con ustedes, 5 panes y 2 peces. Tanta gente, aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a 5 panes y 2 peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. En esta ocasión está con ustedes su servidor, el Padre Ángel Siapi, miembro del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad, y vamos a estar hablando de un tema muy importante y sobre todo muy relevante en estos momentos. Mañana estamos celebrando el Domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, con el que se cierra la octava de Pascua, y nuestro tema de hoy va a ser precisamente la Divina Misericordia y la corresponsabilidad. Bien, como ya es costumbre, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar de la Divina Misericordia, de la misericordia de Dios y la corresponsabilidad. Cuando hablamos de la misericordia divina, estamos hablando de ese atributo de Dios que hace posible el estilo de vida corresponsable. ¿Okay? ¿Cuál es el estilo de vida corresponsable? Pues es recibirlo todo de Dios y manejarlo todo como un don de Dios. Recibirlo todo como don, manejarlo todo como un don de Dios. Fíjense que el amor entrañable que Dios tiene por cada uno de nosotros se manifiesta como misericordia. Misericordia es ese amor que se hace, diríamos, un poquito como a la medida humana, pasando por alto todas nuestras faltas, pecados, limitaciones, rechazos, en fin, pecado en una palabra podríamos decir, nuestras limitaciones y nuestro pecado. La misericordia es el amor con el que Dios nos trata a pesar de esas limitaciones y de ese pecado. Y esa misericordia de Dios, ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros, se manifiesta en que no depende de lo que nosotros hacemos el amor que Él nos tiene, ni la manera en que nos trata. ¿Okay? Eso es bien importante porque a nosotros los seres humanos se nos hace bien difícil pensar en que eso, bueno, pensamos que sí, que Dios lo puede hacer, pero se nos hace difícil hacernos cargo de cómo sería, porque como nosotros no tratamos a los otros como irrespectivos de cómo ellos nos traten, siempre buscando el bien de ellos, siempre amándolos y buscando su bien, pues, pero así es como Dios nos trata, esa es la realidad. Por eso decimos que Dios es misericordia, ¿verdad? Su atributo principal es la misericordia, es la manera en que se manifiesta su amor y es eterno, igual que Dios. Esa misericordia es eterna, como dice María en el Magnificat, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Esa misericordia es desde siempre y por siempre, porque Dios siempre es fiel a su palabra, es fiel a sí mismo, ¿verdad? Es fiel a sí mismo y Él es amor. Así que su amor no cambia, su misericordia es constante, continua, de generación en generación, no importa lo que hagamos los seres humanos. Y podríamos decir gracias a Dios, ¿verdad? Que eso es así, gracias a Dios, porque si no, imagínense dónde estaríamos. El amor de Dios busca siempre nuestro bien y es lo que hace que todo sea un don de Dios para cada uno de nosotros. Esos dones que Dios nos comunica, todo siendo don de Dios, como ya hemos dicho tantas veces, Dios lo hace según su sabiduría infinita, según su providencia,
Podríamos decir que es la providencia divina, ese atributo, la providencia divina, el suplir, el estar pendiente, el dar en el momento adecuado lo que es adecuado, el quitar en el momento adecuado lo que hay que quitar, etc. La providencia divina es la que, diríamos entre comillas, administra los dones. Es la que da y la que toma, es la que ofrece y es la que pide, porque no siempre los da y los toma. A veces los ofrece, a ver qué hacemos nosotros, si los aceptamos o no. Y a veces los pide, a ver si somos capaces de desprendernos de ellos y de entregárselos, ¿verdad? Bien, así que la providencia divina es la que administra los dones, da y toma, ofrece y pide. Los corresponsables sabemos que experimentar el amor misericordioso de Dios y corresponder a ese amor transforma la vida y por tanto transforma el mundo. El mundo se transforma desde dentro, cambiándonos cada uno de nosotros, mejor dicho, dejando que Dios nos transforme, nos cambie a cada uno de nosotros. Así es como cambia el mundo. Y recordemos que lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino lo que dejamos que Dios haga. Así que nuestro hacer no es importante en cuanto a que nosotros hagamos cosas por nosotros o por los demás, sino en cuanto a que nuestro hacer tiene que ir siempre dirigido a dejar que Dios haga. Y a eso parece una tontería y no lo es, parece una cosa bien tonta, sencilla, como una... No, pero no lo es. Es mucho más difícil hacer para dejar que Dios haga que hacer para yo lograr lo que quiero hacer, por mí o por los demás. Mucho más difícil hacer para que Dios sea el que obre, tanto en mí como a través mío. Así que esto es bien importante recordarlo. Y la misericordia divina definitivamente, como repito, es la que hace posible que vivamos la corresponsabilidad, porque es la que hace posible ese flujo continuo de dones de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Bien, hablemos un momentito de la devoción a la Divina Misericordia, que como sabemos comenzó la novena el Viernes Santo, ya hoy es sábado, a víspera de domingo de Divina Misericordia, o sea, ya a punto de concluir la octava de Pascua. La devoción a la Divina Misericordia, como sabemos, fue revelada por Nuestra Señora Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca, y la devoción está compuesta por una serie de elementos que siempre vale la pena recordar. Las formas de la devoción la componen, en primer lugar, la veneración al cuadro de la imagen de Jesús misericordioso según le fuera revelado a la propia Santa Faustina, que conocidísima la imagen, ¿verdad? Todos la conocemos muy bien, es ese Cristo de pie en gesto de bendecir con los dos rayos, el rayo blanco y el rayo rojo saliendo de su corazón y obviamente las manos y los pies llagados, fruto de la crucifixión, pero el Cristo resucitado vestido de blanco. Así que la devoción al cuadro, la veneración al cuadro, es parte de la devoción. Luego también está el rosario o la coronilla a la Divina Misericordia, que se suele rezar a las 3 de la tarde. Luego está la hora de la misericordia, la novena, que como dije comienza el Viernes Santo, se puede hacer en cualquier momento, pero bueno, es tradicional hacerla Viernes Santo, que fue lo que le pidió Nuestra Señora a Santa Faustina. Viernes Santo, la novena, para concluir con el Domingo de la Misericordia. Y luego la fiesta de la Misericordia, que se celebra el domingo siguiente a Pascua, es decir, mañana domingo. Recordemos que esta fiesta fue elevada a rango mundial. El segundo domingo de Pascua fue constituido en Domingo de la Divina Misericordia por San Juan Pablo II, que fue proveniente también de Polonia, igual que Santa Faustina, fue el que puso otra vez en el mapa esta importantísima devoción del siglo XX, la trajo, la popularizó, diríamos, no solo la aprobó, ya estaba aprobada, pero la estructuró, la dio a conocer y la instituyó ya como fiesta formal. El segundo domingo de la Divina Misericordia, pues el segundo domingo de Pascua, perdón, el domingo de la Divina Misericordia. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos en breve. Estás escuchando 5 panes y 2 peces por Radio Paz 810 AM. Recuerda, para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti.
Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj@gmail.com. Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa 5 panes y 2 peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto, aquí estamos. De regreso ahora al programa 5 panes y 2 peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Regresamos de nuestra pausa. Continuamos ahora con nuestro programa. Estábamos hablando de la devoción a la Divina Misericordia revelada por nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, la religiosa polaca, al principio del siglo XX, y que, como les decía, fue San Juan Pablo II, también proveniente de Polonia, el que la estructuró, le dio ya a nivel de devoción pública y la hizo fiesta, sobre todo el Domingo de la Divina Misericordia, la elevó a rango de fiesta en la iglesia para la Iglesia Universal. Bien, cuando hablamos de esa devoción, que ya recordamos un poquito antes de la pausa en sus distintos componentes, cuando hablamos de esa devoción a la Divina Misericordia, es importante siempre recordar que creer en un Dios trino, que es amor, que es comunidad de amor, que es lo mismo que decir vivir el Evangelio que nos anuncia Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, hecho hombre, implica necesariamente dejarse alcanzar por la misericordia divina. Es decir, la misericordia divina no es una cosa como que, bueno, uno puede seguir la devoción revelada por nuestro Señor a través de Santa Faustina o no, pero dejarse alcanzar por la divina misericordia, acogerla, sumergirse en ella y vivirla personalmente, es decir, ser misericordioso, no es una opción. La devoción como tal puede ser opcional, ¿verdad? Aunque es altamente recomendable, pero lo que no es opcional es que si creemos, decimos que somos personas de fe, que creemos en un Dios trino, que es comunidad de amor, pues obviamente por consecuencia necesaria tenemos que vivir la misericordia divina. ¿Qué significa qué? Significa que nos dejamos alcanzar por esa misericordia de Dios hacia nosotros, nos sumergimos en ella, o sea, nos confiamos a ella y la adoptamos como estilo de vida. Es decir, nos dejamos amar misericordiosamente por Dios, que esto suena muy bonito, pero no tiene nada de romántico, porque a veces hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Pero bueno, si provienen de la providencia divina, si provienen de un Dios que es amor y que es misericordia hacia nosotros, en su trato con nosotros, pues las acogemos, ¿verdad? Así que acoger, dejarnos alcanzar por esa misericordia divina, sumergirnos en ella, poner nuestra confianza en que Dios, que es bueno y es misericordioso, nos ama, podemos fiarnos de Él. Y luego entonces, si eso es así, esas dos cosas me van a permitir a mí vivir la misericordia hacia los demás. Fíjense que sin una confianza en la misericordia divina, sin reconocer que Dios me trata misericordiosamente, yo no voy a poder tratar misericordiosamente a los demás, porque yo voy a estar preocupado con mis cosas, con salvarme yo, con resolver yo, con proveerme yo, etcétera, ¿no? O sea que voy a estar siempre alimentando el egoísmo, porque es parte de la naturaleza humana, buscar satisfacerme yo y resolverme yo y estar bien yo. Entonces, la única manera es que nos dejamos amar misericordiosamente por Dios y nos apoyamos en su misericordia con confianza, sabiendo que no importa lo que pase, el Señor está en control y Él es amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Y entonces, como resultado, vamos a poder ser misericordiosos con los demás. Fíjense, permitirle a Dios ser misericordioso con nosotros sería lo mismo para nosotros corresponsables que decir aprender a recibir de Dios. Y yo hago siempre la salvedad, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Dejar que Dios sea misericordioso con nosotros es aprender a recibir de Dios. Y para aprender a recibir hay que dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia.
No podemos apoyarnos en nuestros criterios, en nuestros estilos, en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece que me conviene, sino que por eso el corresponsable sabe que uno de los pilares de la corresponsabilidad es la oración. La oración, sobre todo apoyada en la palabra, nos abre a la voluntad de Dios, al estilo de Dios, a ver como Dios ve, para podernos dejar tratar con misericordia por Dios. Recuerden que el criterio de la misericordia no es el nuestro, es el de Dios. El que es misericordioso no somos nosotros, es Dios el que es misericordioso. Entonces, aceptar, dejarme tratar según ese criterio misericordioso de Él no es fácil. Requiere todo un aprendizaje y, por supuesto, una vida intensa de oración, que es lo que sabemos los corresponsables. En segundo lugar, permitirle a Dios ser misericordioso a través de nosotros. Podríamos resumirlo en una frase diciendo: aprender a dar, aprender a recibir, dejar que Dios sea misericordioso con nosotros, aprender a dar, permitirle a Dios ser misericordioso a través de nosotros, requiere vivir la generosidad en el servicio. Por eso el servicio es otro de los pilares de la corresponsabilidad. Sin servicio, imposible. Ahora, el servicio es imposible si nos dejamos de lado el orgullo y la autosuficiencia para aprender a dar y nos dejamos transformar por el Señor, dejar que nuestra mente cambie, que nuestros criterios cambien, esa es la conversión, para permitirle a Dios ser misericordioso con nosotros. ¿Okay? Así que este es el proyecto de vida corresponsable y es precisamente, diríamos, la esencia también de la devoción a la divina misericordia. Dejarnos amar misericordiosamente por Dios, confiar en esa misericordia y tratar a los demás con misericordia. Tengo 2 citas para compartir con ustedes brevemente del diario de Santa Faustina, que son muy reveladoras. La primera, con relación a aprender a recibir, dice en el diario Santa Faustina, revelación, palabras del Señor, ¿verdad? En que ella pone por escrito lo que el Señor le va diciendo. Dice, en el número 1578, dice Santa Faustina: las gracias de mi misericordia se sacan con un único vaso, la confianza. El alma, cuanto más confía, más alcanza. 1578, en el diario de Santa Faustina. Así que, para aprender a recibir, hay que aprender a confiar. Porque si no confiamos, si estamos pendientes de nosotros resolver por nuestra cuenta, según nuestros criterios, no confiamos y entonces no dejamos que Dios nos dé, no dejamos a Dios ser misericordioso con nosotros. Así que esta es la primera parte. Y la segunda, miren qué cita tan interesante también del diario de Santa Faustina, el número 1317, dice: si el alma no practica la misericordia, aunque fuese de cualquier manera, no alcanzará mi misericordia en el día del juicio. Fíjense qué interesante. Bueno, este es el Evangelio, porque Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio mismo nos dice, para que sean misericordiosos con nosotros, tenemos que serlo con los demás. Así que, es decir, de la manera que tratemos, así seremos tratados, dice el Señor. Den y se les dará. Perdonen y se les perdonará. Sean misericordiosos y será misericordioso con nosotros. Así que estas son leyes que están inscritas ahí en el Evangelio, puestas en boca de Jesús. Jesús es el que nos ha indicado estas cosas y ahora pues vuelven a aparecer, lógicamente, porque es Él el que está hablando en estas citas del diario de Santa Faustina. Así que si no practicamos la misericordia, no alcanzaremos misericordia. Todos queremos que sea misericordioso con nosotros, Dios y los demás, por supuesto. Pero el requisito es nosotros ser misericordiosos. Y ya expliqué que para yo poder ser misericordioso tengo que dejar que Dios lo sea conmigo. Y para dejar que Dios lo sea conmigo tengo que confiar. Por eso la confianza es parte integral de esta devoción a la divina misericordia. Si yo no confío en Dios, y para confiar necesito dejar que Dios me vaya transformando, necesito dejar que se dé en mí un proceso de conversión. Si yo no confío, no voy a ser misericordioso. Si yo no estoy en vías de conversión y no hago de la oración un punto esencial cada día en mi vida, no estoy en proceso de conversión, no voy a dejar que Dios sea misericordioso con nosotros. Y no es más, no voy a poder percibir la misericordia con la que Dios me trata. Y si yo no percibo la misericordia con la que Dios me trata, no voy a ser misericordioso. Bien, otra vez se nos fue el tiempo corriendo, tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos en breve, hermanos. Panes y
Estás escuchando 5 panes y 2 peces por Radio Paz 810 AM. Recuerda, para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj@gmail.com. Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa 5 panes y 2 peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto, aquí estamos. De regreso ahora al programa 5 panes y 2 peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y de regreso al programa 5 panes y 2 peces, a este su servidor, el Padre Ángel Siapi, del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Hoy hemos estado hablando de la Divina Misericordia. Si usted se une a nosotros, pues bienvenido en esta parte final ya del programa de hoy. Mañana celebramos el Domingo de la Divina Misericordia y hemos estado hablando de lo que supone y cómo se vive la devoción a la Divina Misericordia, los componentes, un poquito lo hemos ido explicando desde la corresponsabilidad, después de haber dicho al inicio de que la misericordia divina es el atributo de Dios que hace posible el estilo de vida corresponsable, que como todos sabemos consiste en recibirlo todo de Dios como don, manejarlo todo como don de Dios. Bien, en estos últimos minutos que nos quedan de programa quería compartir con ustedes un poquito sobre la encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la Divina Misericordia, que se llama Rico en Misericordia. Esta encíclica es del año 1980. Ustedes saben que el Papa San Juan Pablo II inicia su pontificado en octubre de 1978. Eso ya se ve como bien atrás, pero no es tan atrás, es que el tiempo corre rápido. Así que, y a los 2 años, en el segundo año de pontificado, ya él escribe una encíclica sobre la Divina Misericordia, que como les dije, se titula Rico en Misericordia. Y en esa encíclica, que es bastante larguita, extensa, él trata el tema de la misericordia de Dios. Pues básicamente habla algunas de las cosas que hemos ido comentando en las primeras partes del programa. Quiero compartirles 2 citas de esa encíclica. La primera cita, tomada de la conclusión, capítulo 8, número 15, dice: el Papa, ¿verdad?, nos insta, nos anima, nos exhorta. Dice: recurramos al amor paterno que Cristo nos ha revelado en su misión mesiánica y que alcanza su culmen en la cruz, en su muerte y resurrección. Recurramos a Dios mediante Cristo, recordando las palabras del Magnificat de María, que proclama la misericordia de generación en generación. Imploremos la misericordia divina para la generación contemporánea. Cierro la cita. Bien, muy interesante esta frase, este párrafo de la encíclica sobre la Divina Misericordia. Fíjense que nos dice que el culmen de la misión mesiánica de Cristo se alcanza en su cruz, muerte y resurrección. Acabamos de celebrarlo, ¿verdad?, con el Tríduo Pascual el fin de semana pasado, y esa resurrección la hemos prolongado a lo largo de esta semana, que es la octava de Pascua, que concluye mañana domingo. Así que hemos estado celebrando estos días el culmen de la misión mesiánica, de la misión de Cristo. Y dice el Papa en esta cita que en esa misión Cristo nos ha revelado el amor paterno, es decir, el amor del Padre. Y ya sabemos que el amor del Padre se manifiesta sobre todo hacia nosotros como misericordia. Digan si no es misericordia el hecho de que Cristo haya aceptado, se haya sometido a la voluntad del Padre para vivir esa pasión, muerte
despojándose de todo, dejando que injustamente, o sea, no hubo nada de justicia, no hubo todo fue injusticia, todo fue maldad, todo fue ensañamiento contra él, y él dejó que todo eso, sin devolver mal por mal, manifestando en todo momento, y haciendo en todo momento y diciendo, o bien callando, como bien sabemos por los relatos de la pasión, simplemente buscando el bien nuestro. A nosotros nos supone bien difícil de entender, pero Cristo en todo momento buscando nuestro bien, es decir, pero buscando el bien concreto, el bien, pensamos que Cristo sufriendo, buscando el bien concreto, por ejemplo, de Pilato, buscando el bien concreto de los sumos sacerdotes, buscando el bien concreto de Judas, lo tenemos en la última cena, ¿verdad? Cuando él trata por todos los medios, pero nada, Judas ya había decidido lo que iba a hacer y eso no tenía vuelta atrás, aunque lo pudo haber tenido, pero no. Así somos nosotros los seres humanos. Entonces, fíjense qué interesante. Hemos estado celebrando precisamente el culmen de la misión mesiánica de Cristo, que es la manifestación del amor del Padre. Y el Papa termina con esa frase tan importante que yo creo que en estos momentos, con esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo y que nos tiene a todos, ¿verdad?, tanto sufrimiento en el mundo entero, tantas personas muriendo, etcétera. Dice, imploremos la misericordia divina para la generación contemporánea. Y la segunda cita que les dije que eran dos que iba a compartir con ustedes está tomada del primer capítulo, del número 2 de la encíclica. Y es una exhortación del Papa a que experimentemos y respondamos, comienzo la cita, la vibrante llamada de la Iglesia a la misericordia, de la que el hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta necesidad. Y tienen necesidad, aunque con frecuencia no lo saben. Cierro la cita. Díganme ustedes si no es actual esta cita, la necesidad que tiene el mundo contemporáneo de misericordia. La misericordia que la Iglesia está llamada a anunciar, la Iglesia tú y yo. La misericordia de la que el mundo y el hombre contemporáneo tienen tanta necesidad. Muy bien, hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a concluir, como siempre hacemos, con nuestra oración final. Oremos. Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti. Que así sea. Y concluimos con la bendición, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Agradecemos mucho su sintonía, hermanos. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un muchacho. Han escuchado ustedes el programa 5 panes y 2 peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Un corazón dispuesto a dar más que eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que eso, si no te